Gloria a Dios. Qué bonito es, hermano, estar en su presencia. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? De verdad que Dios está en medio nuestro, hermano. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Busque su Biblia, libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leer el verso 18. Apocalipsis capítulo 16, verso 18. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. De verdad, hermano, que la atmósfera, mire, está saturada de la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Santo Dios, gracias, Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 16, verso 18. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída. Ellas son reales, son fieles, son verdaderas, son lámparas a nuestros pies. Ellas son lumbreras a nuestro camino. Gracias por ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. Quiero, hermano, que me gusta que me miren. Si usted va a hacer cualquier cosa, hágala. Vamos a estar hablando consciente de un tema muy importante y a la vez un tema bastante delicado, ya que como iglesia sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Cuando digo que estamos en los últimos tiempos, entonces me refiero al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia entonces se va en cualquier momento. Gloria al Señor para siempre. Hoy vamos a estar hablando, hermano, acerca de la manera como Dios habla, cómo Dios expresa y cómo Dios se comunica con el ser humano. Así es, Rosalía. Donde nosotros, hermano, hemos leído en el libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 18. La palabra Apocalipsis significa revelación, algo que está oculto, que está detrás de la bambalina, que luego cuando se quita, usted puede descubrir lo que hay más detrás. El Apocalipsis es un misterio profundo que la Biblia dice que es bienaventurado, dichoso, feliz aquel que puede escudriñar las Sagradas Escrituras, específicamente el libro de Apocalipsis. Hay una bendición tremenda, dice bienaventurado. O sea, hay una bienaventuranza para todo aquel que escudriña el libro de Apocalipsis. Sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras, el libro del Apocalipsis es un libro más bien escatológico. En su mayor parte es un libro escatológico. Habla acerca de la condición del mundo. Para usted saber qué va a acontecer, para usted saber qué va a pasar, no tiene que ir donde un brujo, no tiene que ir donde un hechicero, no tiene que ir donde un maleante de esos que anda, hermano, estafando personas. Sino más bien, simple y llanamente, tenemos que adentrando las Escrituras, escudriñarla, y de esta manera usted se puede dar cuenta que viene para el planeta Tierra. La Biblia dice claramente, y quiero tocar este tema a causa de lo que está pasando, aconteciendo en el mundo entero. Los terremotos siempre han ocurrido. Los terremotos siempre han ocurrido. Ahora bien, la Biblia habla que para los últimos tiempos las cosas iban a aumentar cada día más y más. Y hoy en esta mañana vamos, hermano, a profundizar en las Escrituras para entender que cada vez que ocurre un sismo,
un temblor de tierra o un terremoto, es porque Dios algo quiere comunicarle a la humanidad. Es la manera como Dios se expresa, la manera como Dios se comunica. Está en que el hombre quiera entender lo que Dios le quiere decir. O sea, Dios no tiene que decirte a ti tal cosa. Hay muchas formas de cómo Dios comunicarse con la humanidad. Y yo quiero, hermano, que hoy, los que trajeron lápiz, vamos, hermano, a tratar algunos textos bíblicos que hablan exactamente cómo Dios se comunica a través de los terremotos con los seres humanos hasta caer en el último gran terremoto que ocurrirá en el periodo de la gran tribulación. Lo que estamos viendo ahora es cosita para lo que viene en el planeta Tierra. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 18. La Biblia dice claramente, hermano, que después que el pueblo sale de Egipto, ellos entran, hermano, y Moisés sube a un monte. El monte se llamaba Sinaí. Dios le había dicho a Moisés lo siguiente: yo quiero que tú subas al monte. Pero cuando él sube al monte, el monte se quedó tranquilo. Sin embargo, dice la Biblia que de repente Dios desciende. O sea, mientras Moisés sube, Jehová desciende. Ahora, cuando Jehová desciende, dice la palabra que el monte no se quedó igual. El monte comenzó a botar humo. Si comienza a botar humo, es porque Dios entonces desciende como fuego en aquel monte. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que el monte, hermano, comenzó, dice la Biblia, a temblar. Se produjo un gran terremoto porque la presencia de Dios había llegado en aquel lugar. Dios le quería transmitir al pueblo que quien estaba subiendo, hermano, estaba por debajo de aquel que estaba bajando, que era Dios. Dios quería transmitirle a un pueblo de que al Dios que ellos le estaban sirviendo era un Dios poderoso. Y Dios le dijo: quiero que nada más subas tú, Moisés, no el pueblo, porque pueden morir. O sea, imagínense, Dios podía comunicarse simple y llanamente con Moisés y hablar, ¿sí o no? Él podía hacerlo. Sin embargo, dice la Biblia que el monte comenzó a temblar. Se produjo un gran terremoto. Es como diciéndole al pueblo: Jehová Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, ha descendido para hablar y tratar con cada uno de ustedes. Dios tiene muchas formas de cómo hablar. Sin embargo, no significa que Dios utiliza siempre los terremotos. Pero Dios está en los terremotos. ¿Cuántos lo saben? Entonces, el monte Sinaí, la Biblia dice claramente que a la presencia de Jehová, ¿qué se produce? ¿Qué tiembla? O sea que cuando la tierra tiembla, es porque Dios le está enseñando y diciéndole a la humanidad: el Dios verdadero todavía está aquí. No es que Dios quiere que pase, no, es que Dios quiere concientizar a la humanidad de que es tiempo de buscarlo. Porque el ser humano se está olvidando de él, hermano. Se está olvidando. El ser humano está enfocado en cualquier otra cosa, menos en Dios. Los terremotos son usados por Dios. La Biblia dice en Primera de Reyes 19, del 11 al 12, que después que Elías mata a los 450 profetas de Aceras, juntamente también con los de Baales, que va corriendo y se esconde en una cueva, Dios le dice que salga. Y cuando está en el monte Oré, de repente Dios comienza a alimentarlo. Pero Dios comienza a tratar con Elías y le dice: oye, yo me le voy a presentar a Elías. De repente dice las escrituras, oye esto, Rosalía, que Dios se le presenta de diferentes maneras. Vino un estruendo, un viento recio, ¿sí o no? Pero Dios estaba ahí. Ahora, el hecho de que Dios no se manifestara, oiga esto, porque esto es algo como que se ve hasta contradictorio. Dios estaba ahí, ¿sí? Lo que pasa que no era la forma o la manera como Dios quería presentársele a Elías. Con el viento, libro de Hechos, cuando están los apóstoles reunidos en el aposento alto, ¿qué vino? Un estruendo como un viento. Ah, pues entonces Dios también está en el viento. ¿Sí o no, iglesia? De repente vino el fuego, pero Dios tampoco estaba ahí. Pero estaba ahí.
Porque Dios también se presenta en el fuego. En el libro de los Hechos dice que aparecieron llamas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Pero también vino ¿qué? Vino algo, el terremoto. Que vino, pero dice que Dios no estaba ahí, pero Dios estaba ahí. Porque donde acabamos de leer, cuando Dios desciende al monte Sinaí, ¿qué ocurrió? Y si ocurre el terremoto es porque Dios había descendido y estaba diciendo, a través del terremoto yo estoy diciendo que estoy aquí. Ahora Dios quería presentársele a Elías como el siervo. También Dios está. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios se está manifestando en ti? Dios es tan bueno que Dios se manifiesta en ti y se te presenta de la manera que tú no lo estés esperando, pero sí como tú lo necesitas. Dios es tan diferente a los seres humanos. Tú ves que a veces hay seres humanos que se encuentran en una situación tan difícil, hermano, se sienten tristes, como que el mundo se le ha caído encima. Si te le presenta como terremoto, bueno, lo va a acabar de destruir. Pero Dios es tan bueno que se presenta a pasarle la mano en el siervo apacible. Qué lindo, hermano, dale un aplauso al Señor. La Biblia dice en el libro de Mateo 27:51 que cuando Jesús fue crucificado y entregó su espíritu, ¿qué ocurrió, iglesia? ¿Qué ocurrió? Un gran ¿qué? Cuando ocurre ese terremoto, Dios le está diciendo: quien está en esta cruz ahora mismo no es cualquier hombre, es el creador de los cielos y de la tierra. Y lo que yo he creado está temblando por lo que estoy pasando por la humanidad aquí en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el templo y todo comenzó a temblar. Y el velo se rompió de arriba. ¿Y qué le enseña a ustedes en la doctrina? Que Dios lo rompe de arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba lo rompe el hombre. Usted comienza a romper una cortina altísima, usted va a comenzar por abajo, pero Dios lo rompió de arriba, para que la gente entienda que el que estaba en el asunto, como dice Patria, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque estaba en la cruz, pero seguía vivo. Aleluya. Entonces Dios quería transmitirle, como se rompe el velo en dos, ahora no solo los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían acceso, sino nosotros también como iglesia. Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes, también tenemos entrada ahora. Qué lindo es Dios, hermano. Dios se comunica a través de los terremotos. Mateo capítulo 28 verso 2. Cuando Jesús muere, lo introducen en una tumba. Pero de repente, cuando van María Magdalena y las otras María a llevarse especias aromáticas, dice las escrituras que un ángel comienza ¿qué? A descender. Y de repente, que hubo un sismo, un terremoto, comenzó a temblar y abre la tumba. ¿Qué quería comunicar Dios a través del terremoto? Que al que estaban buscando en la tumba no estaba ahí, y lo que te impedía verlo, Dios lo estaba quitando para que viera que el Rey de Reyes está vivo y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios se comunica a través de los terremotos, ¿sí o no? Y yo sé que es difícil lo que estoy hablando ahora, porque si ocurre un terremoto, lo primero que cualquiera de nosotros hacemos, quizá el primero que brinque el púlpito está allá afuera soy yo.
Si es que me dejan salir ustedes. Si es que me dejan salir. Porque cuando vengo a ver, pastor, quédese intercediendo por sus ovejas y las ovejas. Wow. Dios se comunica a través de los terremotos, hermano. La Biblia dice en el libro de Hechos 16:25 que había dos hombres que estaban predicando. Libertan a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. La gente se levantan, los principados, los líderes de esa ciudad, a Silas y a Pablo, y lo entran en una cárcel. Y dice que lo entraron en la cárcel, en lo más profundo. Le dijo, póngale el cepo a eso, porque parece que le vieron cara, yo no sé de qué, hermano. Sí, porque eran hombres pacíficos. Y normalmente a los hombres pacíficos le dan un trato. Sin embargo, dice la Biblia que lo entraron en lo más profundo, allá. Y estaba, hermano, cuando iban cruzando. Usted sabe que a veces en las cárceles se utiliza que cuando van entrando, los presos comienzan a burlarse, a darle de que la bienvenida. Porque dice las escrituras, ellos tuvieron que cruzar muchas cárceles. A medida quizás que lo iban entrando, los otros presos, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y Silas y Pablo, porque tenían que cruzar, porque fue lo más profundo que lo metieron. Pero a medianoche, ay papá, se levantaron a comer arroz, abrieron la nevera para beber jugo, se jaltaron de picapollo. No había nada de eso. A medianoche comenzaron a adorar, porque la adoración provoca que tú hables, porque Dios habla a través de los terremotos. Y cuando están adorando, algo que impacta mucho es que los mismos presos que lo están viendo entrar, ahora lo están viendo adorar. Porque dice la escritura, y los presos los escuchaban. Quizá ellos, pero ven acá, pero nosotros de que burlándonos de esta gente, y ellos están más gozosos que nosotros. Es verdad que están locos. Eso tiene que ser dos sicarios de lo fuerte. Parece que están acostumbrados como a este asunto, como a caer preso. No es que están acostumbrados. Lo que pasa es que cuando tú sabes que el que te llamó fue Dios, por encima de cualquier situación o dificultad, tú alabas y adoras. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú adoras. Y comenzaron a adorar. Y si Pablo y Silas y las, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas y las cadenas, así quiero adorarte. De repente comienzan a adorar. Y cuando están adorando, ellos quizás pensaban, porque Dios se manifiesta. ¿Cómo Dios sacó a Pedro de la cárcel? ¿Qué mandó? Tembló la tierra. Pero aquí dijo, no mandó ángel. Como descendí en el monte Sinaí, y aquel monte tembló, también voy a descender en esa cárcel. Voy a descender en ese problema y voy a hacer que tiemble, porque a la presencia de Dios la tierra tiembla. Aleluya. Dice la Biblia que los cimientos, las columnas se sacudían. Y ahorita les voy a hablar acerca de las tres formas o maneras cómo puede temblar la tierra. Hablando de la placa tectónica que está debajo, no de la corteza terrestre, sino de la placa tectónica, para que entienda qué Dios hacía cada vez que permitía un movimiento telúrico. Y las cadenas que fueron, Dios no permitió que se derrumbara la cárcel, sino que se le rompieran, ¿qué?
Cuando Dios se presente ante ti, no es que tú te vas a romper en 50,000 pedazos. Dios va a romper lo que no le agrada a Él. Si hay algún tipo de cadena que el enemigo te puso o me puso, en el nombre de Jesús, cuando Dios descienda como terremoto, va a tener que ser rota en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hubo que un gran terremoto. O sea que Dios utiliza los terremotos para hablar. Ahora, Dios, después que está hablando con sus discípulos, los discípulos están viendo el templo y le hacen una pregunta importante a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él dijo: nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahora bien, en el versículo 7 dice: porque se levantarán. Ahora entramos a la parte escatológica. Porque se levantarán naciones y reinos, y habrá peces y hambre y en diferentes. Pero esto se le llama en el libro de Mateo principios de dolores. Esta es la parte interesante. Lo que estamos viendo hoy día, que dice la Biblia que la tierra va a temblar como borracho, es simple y llanamente principio de dolores. No hemos entrado a Apocalipsis. En otras palabras, es la introducción, es el prefacio del epílogo o la conclusión que va a haber en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, Juan, lo que estamos viendo ahora es nada para lo que se aproxima. Usted no tiene que ir a ninguna otra parte la Biblia le dice a usted qué va a pasar en el mundo. La palabra se lo dice claramente. Jesús dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Entonces, los principios de dolores a la iglesia le tocará pasarlo. ¿Qué nos tocará pasar? No la gran tribulación, no estoy hablando de la gran tribulación. Me refiero a los principios de dolores. Ahora, en esos principios de dolores cualquier cosa puede pasar. Usted puede quedarse o usted y yo podemos partir también. El asunto no es que usted y yo partamos. ¿Quién no va a morir aquí? El que no va a morir, el eterno. Levante la mano a los eternos aquí. Todo en un momento dado vamos a partir de esta tierra. Dios se comunica a través de los terremotos. Está hablando de un tema escatológico. Oiga lo que dice. En el libro de Apocalipsis, ya cuando se abre, comienzan a abrirse los sellos. En el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6 verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Es lo que viene. Ahora, esto ocurre, quiero que presten atención, porque los juicios de Dios van aumentando cada día más. Esto ocurre al principio, cuando comienzan a abrirse los sellos. No la trompeta ni la copa. En el texto que leímos es la séptima copa. Y dice la Biblia que un gran terremoto. Los grandes terrenos simbolizan sacudir el orden político, a los rebeldes, a la humanidad que se olvida de Él. Hermano, porque Dios ama tanto a la humanidad que Dios tiene algo. Mire, Dios le habla. Dice la Biblia que Dios, hablando de muchas maneras. ¿Cómo hablaba Dios? La palabra lo dice. De muchas maneras habla con los seres humanos. Nadie tendrá justificación delante de Dios. Nadie, ni usted ni yo. En el sexto sello, el salmista entendió que la tierra podía ser removida. El salmista entendió
que en cualquier momento la tierra podía sacudirse. El salmista entendió que había un sismo que podía venir y golpear la tierra. Oiga esto, hermano. ¿Usted también lo sabe, sí o no? ¿Cuántos lo saben eso? Ahora, David, el salmista, mejor dicho, dice en el Salmo 46:1: Dios es mi amparo, nuestro pronto auxilio. Y luego dice en el 2: no temeré, aunque la tierra. Usted y yo no tenemos que temer. El que está preparado para irse con el Señor no teme. Siempre tenemos ese miedito, hermano, cuando usted sabe que si Cristo viene o pasa cualquier cosa y no estamos preparados. Ahí es que viene ese miedito realmente. Hay que ser honesto, hermano. El salmista dijo: no voy a temer aunque la tierra sea removida. Entonces, en estos movimientos, que son movimientos sísmicos, se produce fundamentalmente por la liberación repentina de energía. Alguien, no sé si tiene, hay 2 potes vacíos, alguien que me pueda prestar para explicarle algo, hermano. Ok, si hay otro. Oiga esto, para que entendamos qué Dios hace cada vez que Él hace mover la tierra. La placa tectónica son los límites que están en la profundidad de la tierra. Cuando ocurre un terremoto, se manifiesta, este terremoto se puede manifestar de 3 maneras diferentes, dependiendo lo que ocurra allá abajo. Oiga esto. Lo primero es el movimiento convergente. Movimiento. Y quiero que presten atención, hermano. Lo voy a explicar tranquilo, como si estuviera dando una clase. Porque especialmente estos países como República Dominicana, Haití, el mismo Cuba, Puerto Rico y estos países, estas islas pequeñas de las Antillas, están en peligro por cualquier tipo de terremoto. El terremoto convergente ocurre, oiga esto, cuando esto es una placa tectónica. Mírenlo aquí. Y esto es otra placa tectónica, pero hay una mancha que otra, ¿verdad? Ocurre este movimiento cuando las dos van chocando. Y la placa tectónica mayor se introduce debajo de la menor. Oiga esto, lo que estamos hablando. Al introducirse, por ejemplo, la placa tectónica americana se introduce en la de nosotros, que somos más pequeños. Al introducirse, eso es lo que va haciendo es que va levantando la de arriba, mientras que la otra, pero eso es desaparecen. Pero ocurre esto. Este movimiento
movimiento porque automáticamente hay un movimiento, un temblor de tierra muy fuerte, uno de los más fuertes que hay. Y ahorita le voy a hablar cuál fue el tipo de movimiento que hubo, para que ustedes entiendan la magnitud de la cosa que hubo en Venezuela. Pero no obstante, esta placa levantarse, no solo produce el terremoto aquí, sino que ahora también levanta las aguas y los océanos. Y cuando vuelve a normalizarse, que entre 15 y 20 minutos ocurren los tsunamis. Porque al levantarse el agua, lo que hace es que viene de allá para acá con fuerza. Y no solo ahora las islas como la nuestra, son inundadas, sino que también ahora el agua entra a través de un tsunami. Y no le estoy diciendo cuento, hermano, es la realidad, eso es ciencia. ¿Se entendió? O sea que nuestra vida está guardada y garantizada ¿en quién? Ese tipo de movimiento, hermano, arrasa con todo. Porque hacer un movimiento donde se libera, porque se introduce abajo, al liberarse viene, hermano, es como un zumbón que le da. Y no importa de qué tamaño sean los edificios, se desploman. Eso es algo tremendo, hermano. Eso rompe por completo. Número 2, el divergente. ¿Qué ocurre aquí? Presten atención. Ahorita hemos dicho que en esta placa ellos lo que hacían es que se introducían abajo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hacen? La placa se separan. O sea, es como que Estados Unidos se parte en dos. Al partirse en dos, ese tipo de separación, el movimiento telúrico es un poquito menos que el otro. ¿Cuándo se produce el terremoto? Ese vacío, ese hueco, ¿quién lo llena? Y las piedras, hay un líquido que son las piedras. Esas piedras que ustedes ven son líquidas. Y van subiendo. Y cuando van subiendo para llenar, porque tiene que llenar ese hueco, la tierra comienza ¿a qué? A moverse. Por eso que ustedes ven que el planeta Tierra, Rosalía, era uno. No existían los continentes. Cada vez que ustedes ven que usted va a un país y va a otro, es exactamente porque ha ocurrido el movimiento divergente, que es el movimiento de separación de la placa tectónica. ¿Se entendió eso? Ahora bien, existe un tercer movimiento que es el movimiento de transformación. ¿En qué consiste? Las placas no entran debajo, ni tampoco se separan, sino que rozan una con otra. Mire esto, mire. Hay un momento donde están rozando y como las placas tectónicas no son lisas, se quedan como trabadas y hacen esto. Y quieren soltarse. Y a veces eso puede pasar, hermano, hasta 100 años. Y quiere soltarse. Cuando logra soltarse, ¡plá! Entonces ahí el planeta Tierra es removido. O sea, que cada vez que ocurre un temblor de tierra es porque hay una liberación de energía a través de estos tres movimientos. Cuando se introduce abajo, cuando se separan o cuando se rozan una con la otra. Dale un aplauso al Señor. Oiga esto, tomen nota. Yo estuve investigando para entrar. La explicación de Apocalipsis dura como 4 o 5 minutos, pero le estoy dando toda esta introducción para que ustedes vean a lo que el ser humano se va a enfrentar. Que Dios nos libre de quedarnos aquí en esta tierra. Que Dios nos libre. Oiga esto, yo busqué los 4 terremotos más grandes registrados en la historia. ¿De cuánto fue este? Este fue como de 7.5. Oiga, número 1, Chile, 1960, magnitud 9.5 puntos, el más grande jamás registrado. Generó un tsunami que cruzó todo el océano Pacífico. En Chile, en el 1960.
Número 2, Alaska, 1964. Un terremoto de magnitud de 9.2. Es más potente en la historia de Norteamérica. Levantó porciones de tierra varios metros, formando como si fuera montaña, zumbones. Señores, el terremoto que ocurrió, el más grande, fue de 9.5. Grábense eso. Indonesia, en el 2004. Muchos ya recuerdan eso. La magnitud fue de 9.1. Provocó el devastador tsunami del Océano Índico, que afectó a 14 países de un fuetazo. Esos son los terremotos. En el 2011, Japón. El sismo causó el gran tsunami en Japón y el posterior accidente nuclear de Fukushima. Y ese fue de 9.1. Ahora bien, donde hemos leído, ¿de cuánto fue el terremoto más grande? El de Venezuela fue un tipo de movimiento transformador. No fue el primero, señores, que es el fuerte. Es simplemente donde las placas se van rozando. Más de 1000 kilómetros las placas corrió. Sin embargo, aún nosotros pensando lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Chile en el año 1960, te dice que donde nosotros acabamos de leer va a venir un terremoto que va a superar todo esto. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que va a provocar es ese tipo de movimiento es un movimiento convergente. Donde en Apocalipsis primero la tierra se va a introducir las placas una debajo de la otra. Oiga esto. Porque para que ocurra este tipo de movimiento, los mismos científicos dicen que las 3 etapas tienen que cumplirse. O sea, el ser humano sabe, los científicos saben que Dios es real y que esto va a pasar. Ellos lo saben. Ellos dicen que lo que tiene que pasar es que las placas comiencen a introducirse una debajo de la otra, pero comiencen un movimiento transformador de rozarse una con otra, y en ese tiempo a la vez tengan que separarse. O sea, estamos hablando que nunca en la historia ha ocurrido entonces algo así. Este tipo de movimientos, los 3 movimientos. Ahora, ¿qué va a provocar este movimiento? Quiero que presten atención aquí. La Biblia le decía que en el primer movimiento convergente, las islas son anegadas de agua, porque cuando tú bajas, el nivel del mar queda por encima de ti. Eso ocurrió una vez en el sur. Y viene, inunda toda la costa. Pero de allá para acá, como la otra placa tectónica sube y de repente baja, entonces el mar lo que hace es esto. ¡Bum! Y viene. Inunda. Estas islas son muy pequeñas, hermano. Si ocurre algo así, a Dios que reparta suerte. Dale un aplauso al Señor. Por eso que ustedes ven que cuando la Biblia dice que hay islas que van a desaparecer, ¿ustedes creen que es coincidencia, hermano? Lo que está diciendo que hay islas que se van a hundir por completa. ¿Qué van a hacer las islas? Islas van a desaparecer. Lo que significa que nosotros como iglesia, nuestro trabajo es predicar la palabra. Olvídese, hermano, mire, le voy a decir esto y se lo voy a dar de consejo.
Voy a finalizar con esto, pero se lo voy a decir de corazón. Y a todos los que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Las bendiciones son buenas, pero hay que dejar que ellas vengan solas. No le caiga atrás las bendiciones, cáele atrás a Dios. Cuando tú le caes atrás a Dios, las bendiciones entonces te van a seguir. No es tiempo de caerle atrás a las bendiciones, es tiempo de caerle atrás a Dios, porque estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. En Venezuela fue el tercero y mire ni cuántos muertos ya hay. Tremendo, hermano, lo que está pasando. Ahora la pregunta es, ¿está República Dominicana preparado para un sismo de esa magnitud? ¿Estamos nosotros preparados? Estructuralmente no estamos preparados. Y espiritualmente le pedimos a Dios que nos ayude a estar preparados. Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras, pero vamos a escuchar la voz de Dios de manera audible para que Él no tenga necesidad de hablarnos a través del terremoto. Ponte de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. De aquí que nadie te saque. Que nadie te saque de aquí. Necesidad, hambre, escasez. El apóstol Pablo entendió esto. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que te separe de su gracia. Nada que te separe de su amor. Nada que te separe de su misericordia. Nada que te saque del redil. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Dios. Tu palabra, Padre, que habla acerca de estos temas escatológicos de los últimos tiempos. Ayúdanos, Padre, no ser oidores ni lectores olvidadizos, Dios, sino hacedores de tu palabra. Que entender, Padre amado, que este planeta Tierra después del pecado es inseguro. Y que nuestra ciudadanía, dice las Escrituras, está en los cielos, donde tú fuiste, Señor, a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estemos. Permite, Padre, que los jóvenes de esta congregación sigan buscando tu rostro. Que los adolescentes puedan buscar tu rostro, los niños, las damas, los caballeros. Nosotros como líderes, Señor, cada diácono, como pastores, podamos sumergirnos en tu presencia. Y que todo aquel, Padre, que nos honra con su presencia visitando esta casa, también pueda abrir la puerta de su corazón y te pueda aceptar, Dios, para que ellos se conviertan en tu Hijo y tú en su Dios. Gracias te damos. El llamado está abierto. Si hay una vida que quiera aceptar a Jesús, hacemos el llamado. Siempre te gustaría aceptar al Señor en esta mañana como Salvador personal, dejarlo entrar en tu vida. ¿Te gustaría? Muy bien, hermano. Él va a seguir viniendo, hermano. Nosotros, sabes que no nos gusta hostigar. Dice que va a seguir asistiendo y que va a tomar la decisión. Vamos a orar para que Dios siempre te dé la oportunidad. Pero eres bienvenido a la casa del Señor siempre. Gloria al Señor para siempre. Nosotros estamos atrás de ustedes. Ya nosotros estamos aquí en la iglesia, ahí atrás de ustedes. Cada vez que venimos aquí a adorar a Dios, y por ustedes que venimos. Alguien más, hermano, que quiere, le gustaría aceptar al Señor, librarse de estos juicios venideros. Gloria al Señor para siempre. Que su vida esté cubierta. Que si sea que nos vayamos a través de un terremoto, a través de un tsunami, de un huracán, de lo que venga, nuestra vida esté guardada en Dios, que es lo más importante. Así que Dios le bendiga, iglesia. Y yo quiero que le demos un aplauso al Dios que se comunica de toda forma con el ser humano. Mi esposa.